Bien, como lo anunciábamos, vamos a recibir a Marcelo Lombardi, que es gerente general de Terminal Shopping Tres Cruces. Además es directivo, miembro del equipo de dirección de Salto Shopping Terminal, Mercedes Terminal Shopping, Colonia Shopping, Paysandú Terminal Shopping y un back en el retail que vamos a ir conociendo y repasando en la información en el programa. Gracias por estar, Marcelo. Muchas gracias por la invitación también. Bueno, Marcelo, a propósito, ¿no? Sin duda que hablar de Terminal Shopping Tres Cruces es hablar de la terminal y del shopping, así que te invito que lo podamos hacer en ambas etapas. Y hablar de lo que es el transporte, ¿no? El transporte que desde que allí se recibe y desde el que sale, ¿cómo ha sido la evolución del año pasado? Bueno, para eso es necesario referirnos justamente a los cambios que se generaron producto de la pandemia, que generó cambios en la zona de residencia, en hábitos, tanto en Uruguay como en el mundo. Esto no es un fenómeno estrictamente en Uruguay. La migración hacia el este, la telemedicina, el teletrabajo, el teleestudio, han generado cambios en la movilidad y eso se ve reflejado en el transporte, justamente. El crecimiento que hemos visto también en los últimos años de la venta de 0 kilómetros tiene también mucho que ver con la forma en que la gente se está trasladando, donde hubo una migración del transporte colectivo que de términos generales y desde un punto de vista agregado es más eficiente que el sistema individual, pero esas son las preferencias de la gente, del pasajero, y la pandemia generó un poco un cambio en ese sentido, y a lo largo de los años, de los últimos 2 o 3 años, hemos visto esos cambios en forma muy marcada. Hoy los niveles de conectividad a nivel del transporte nacional están recuperados, o sea, hoy ya se está por encima de los niveles prepandemia. Sin embargo, en lo que refiere al sistema colectivo, todavía se está en el orden de un 10, un 12% por debajo de lo previo a la pandemia. Y ahí tiene mucho que ver justamente el cambio en el sistema de transporte. O sea, hay menos segmentos de viaje por estos 3 efectos que mencionaba, pero a su vez hay un cambio en determinadas preferencias, a pesar de 2 cosas. Una es un encarecimiento relativo del precio de viajar en forma individual versus el sistema colectivo, que ha tenido un abaratamiento producto de que la tarifa, el boleto de pasajero evolucionó menos que el combustible y demás. Pero sin embargo esa preferencia es como de alguna manera más marcada y hace de que haya habido ese cambio de preferencias, que se está empezando el proceso de reversión. Si miramos en los últimos 6-7 meses, ahora sí en los últimos 6-7 meses el crecimiento que se está dando en el sistema colectivo a nivel del transporte nacional está siendo superior al transporte individual y por lo tanto en algún momento van a converger, estimamos, seguramente a niveles más bajos que los prepandemia, pero estimamos que en el correr de este año se van a llegar a los niveles de movimiento de pasajeros que existían en forma previa. O sea que se puede recuperar, digamos, aún teniendo en cuenta esos cambios que se han generado, por ejemplo, el teletrabajo, ¿no? Lo que tú mencionabas, ¿no? También el transporte, quizás la preferencia del auto, ¿eso se puede recuperar ese 10-12% que tú me hablabas? Nosotros creemos que sí, que va a ser este año. Sobre fin de este año estimamos que se van a retomar los niveles de movimiento de prepandemia. Los hechos han mejorado mucho el sistema, la eficiencia del sistema de transporte, de las empresas de transporte. Ya se están empezando a ver inversiones por parte de las empresas de transporte en unidades nuevas que realmente son de primera tecnología. El sistema de transporte nacional en Uruguay es un sistema de transporte muy eficiente, es bueno, no sé si lo has usado en alguna oportunidad, verás que es puntual, que las unidades son seguras, que las unidades tienen una antigüedad de flota promedio baja, que tiene una frecuencia buena, por lo tanto que tienen todos equipos aire acondicionado, servicios higiénicos, o sea que las unidades, el sistema de transporte en general en Uruguay es muy bueno, es el único sistema de transporte para el país porque, al no existir un sistema ferroviario y no existir un sistema de transporte de cabotaje aéreo, es la forma en que la gente se moviliza. Claro, Y es un buen sistema de transporte, cuando uno lo compara en términos internacionales y regionales, ni que hablar. Bien, y allí, por ejemplo, tuvimos un poco ya la evolución y las perspectivas para este año, ¿no? ¿Qué pasa o cómo impacta también el transporte con, por ejemplo, el sistema de, no sé, se me ocurre preguntarlo, ¿no? De Montevideo a Buenos Aires por terrestre, digo, allí me surge la curiosidad porque, es muy conocido el sistema de transporte fluvial como más utilizado, pero aún siguen estas opciones vigentes. Siguen estas opciones, un sector de actividad que tuvo un sufrimiento enorme porque estuvo parado sin ningún tipo de movimiento en el orden de un año.
con lo cual ahí, bueno, tuvieron que reacomodar muchas cosas, pero algunos de los cambios que también se vio es, bueno, cuando se permite, digamos, cuando ya la movilidad vuelve a recuperarse y ya la gente tiene ya la predisposición a viajar, lo vemos con fuerza. Esto es, está intacto esa preferencia por salir, por viajar, por conocer, y se está viendo en estos momentos. Esto es con Argentina fundamentalmente, pero también con Brasil estamos viendo ese resurgimiento de ese interés de la gente de viajar. Con lo cual, hoy es un sector de actividad que está teniendo una buena performance. ¿El abaratamiento del dólar permite un poco esta dinámica? Sin duda que sí. Uruguay, ese encarecimiento relativo que ha tenido Uruguay en términos de dólares lo hace ser, con respecto a otros países, y bueno, ni que hablar en la región, más caro, y por lo tanto esa preferencia por el viaje resulta más barato, y bueno, y eso se ve reflejado fundamentalmente en estos movimientos que se están viendo. Qué interesante allí. Bueno, preguntar a propósito, porque algo, digamos, quizás curioso para el tratamiento que a veces damos aquí con el funcionamiento de las empresas, que es que Terminal Shopping Tres Cruces tiene una cotización en bolsa, aquí en la Bolsa de Valores de Montevideo, y son pocas las empresas uruguayas que se, digamos, incorporan a este sistema. Un poco allí, ¿cómo es la experiencia? Creemos que es muy buena. Hace ya 16 años que cotizamos acciones en la Bolsa de Valores de Montevideo. Hay, por supuesto, muchos muy lindos intentos por parte de las autoridades de la Bolsa de Valores, también, debo decir, del Banco Central y del Ministerio de Economía, para que se utilice el mercado de valores como una fuente de financiamiento de las empresas, y que, como tú bien decís, hay un desarrollo relativamente pequeño para lo que es incluso hasta el contexto regional. Hay todavía espacios para un mayor desarrollo. Nosotros utilizamos justamente la Bolsa de Valores de Montevideo para cotizar nuestras acciones. En el pasado también hemos participado en el mercado de deuda, en la emisión de obligaciones negociables, desde hace ya 16 años en el mercado de acciones, y la verdad que ha sido una muy linda experiencia. ¿Por qué? Porque tiene aspectos para los accionistas. En los hechos hay AFAPs, que son accionistas de Tres Cruces, en los hechos cerca del 25% son accionistas, digamos, tienen participación accionaria, y por lo tanto buena parte de los uruguayos, en cierta medida, a través de su aporte en la AFAP, son propietarios de Tres Cruces. Gente que muchas veces la gente de eso no lo conoce, pero tiene a su vez efectos sobre la forma de gestionar. Esto es una empresa abierta que cotiza acciones en bolsa, es muy transparente, tiene que serlo. Su información financiera es de carácter trimestral y es público. Su información en lo que refiere a aspectos de sustentabilidad también son públicos. Nosotros emitimos una memoria social también desde hace 16 años, siguiendo determinados estándares. Ya hace 8 o 9 años el último estándar es el GRI, es un formato internacional de reporte, y justamente hoy que cobran vigencia estos aspectos vinculados a la sustentabilidad en este tipo de organizaciones que tienen, como decía, aspectos que deben cuidar: la gobernanza, una de ellas; la sustentabilidad medioambiental, otra de ellas; el vínculo con la comunidad, otra de ellas. Es bien importante, y es bien importante también reportar al mercado esa información con carácter, bueno, por supuesto público, pero también muy exacto, y también a los efectos de generar justamente esa transparencia, generar confianza en el mercado, porque eso es de alguna forma lo que genera mercado. Esto es gente que confía en el negocio, confía en la gestión del negocio, y por lo tanto le interesa, bueno, obtener una rentabilidad y comprar acciones en el mercado. ¿Quiénes más son dueños de Tres Cruces ahora? Me dio la curiosidad de quiénes son los accionistas. Bueno, esa información es pública. Bien. Porque, como decía, pero hay una cierta atomización de los accionistas. Ajá. En los hechos hay AFAPs por un lado, pero después la mayor parte son inversores individuales que tienen en muchos casos menos del 0,5%, menos de un 1/4%, o sea, participaciones muy, muy pequeñas, porque se puede tener, con $1.000 puedes ser accionista de Tres Cruces. Vas a comprarse la bolsa, $1.000, y ya sos accionista de Tres Cruces. Por lo tanto, hay una cierta atomización en el mercado de las acciones, justamente, y por lo tanto son, bueno, como decíamos, las asambleas de accionistas son realmente asambleas de verdad. Esto es donde participan aquellos que tienen su participación y que, bueno, que están interesados en el seguimiento de cómo va la evolución de la empresa, donde votan también. ¿Cuántos son más o menos? Bueno, es muy difícil identificarlo, porque, como decíamos, las AFAP representan un montón. Sí, claro. Los corredores de bolsa, a su vez, también tienen sus propias participaciones.
que tienen clientes a su vez. Diría que varios cientos, independientemente de las AFAPs, o sea que claro, son unos cuantos. Bien, allí es interesante el caso, lo mencionaba antes de introducir este tema, porque 2x3 sale el tema de la inquietud entre gobierno, empresarios, empresas también, de dinamizar la bolsa de valores de Montevideo y qué es necesario para atraer más el interés por parte de empresas, de estar allí acogidas bajo ese sistema, y también obviamente que se genere interés en posibles accionistas, ¿no? Un poco allí, ¿cómo lo ve en términos de potenciar ese sistema? ¿Hace falta más información quizás? Hay muy lindos intentos, como decíamos, desde el marco de las autoridades de la Bolsa de Valores de Montevideo, particularmente de su presidente, le pone una energía justamente para el desarrollo del mercado que es destacable. También de parte de las autoridades hay una comisión de promoción del mercado de valores que asesora al Ministerio de Economía y Finanzas fundamentalmente en el desarrollo del mercado de valores, y creo que se están dando pasos interesantes porque a la vez que hay que desarrollar el mercado, también hay que darle las garantías a quien va a invertir para que esas inversiones tengan los niveles de seguridad que deben tener cuando uno recurre al ahorro público. Claro. ¿Por qué? Porque cuando se invierten determinadas participaciones que son relativamente pequeñas, la capacidad de gestión o la capacidad de incidir en la gestión es también menor, y por lo tanto se debe preservar ese interés minoritario de forma muy cuidadosa. Tenemos un sistema con dos bolsas de valores, con un regulador que tiene estándares internacionales adecuados en términos de regulación. Tenemos también un tamaño de empresas, por ser país pequeño, que en cierta forma también no contribuye a ese desarrollo del mercado. Pero se están empezando a ver cada vez más una mayor avidez por participar en la bolsa, y creemos que esto es un proceso y que se está trabajando bien en ese proceso a través de la promoción. O sea que somos optimistas que en algún momento ese desarrollo va a estar. ¿Por qué? Porque está el interés del inversor, están los fondos asociados, y en cierta medida, en parte lo que está faltando es justamente empresas que vayan a recurrir al mercado y que tengan las características como para recibir esa oferta de dinero y de inversión. Además, muy interesante, porque en los últimos 2 años, con aluvión de inversiones, ¿no?, de inyección de capital que recibió Uruguay, sería también hasta una propuesta interesante, ¿no?, por quienes han optado por invertir en Uruguay, quizás del extranjero también, no sé cómo lo vería también como una opción. Cuando uno mira las emisiones que se han realizado, sea estas de emisión de deuda, fideicomisos, los resultados están a la vista. Claro. La mayor parte de ellos han podido hacer la colocación plena de su emisión. Por lo tanto, como decía, cuando existe un buen producto, el mercado está. Lo que hay que generar es ese ecosistema que fluya con mayor desarrollo, pero están sentadas las bases, hay una alineación de actores, y como decía, estos actores son múltiples. Están las AFAPs, están los estructuradores, están las bolsas, está el propio gobierno a través del Ministerio de Economía y Banco Central, y uno ve que hay un trabajo serio y conjunto en ese sentido, con lo cual hay optimismo en ese desarrollo. Bien, bueno, le mandamos un saludo ya de paso al presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo, que es Ángel Urraburu, que Ángel estuvo en los primeros ciclos de empresarios de acá. Ya vamos a tener que renovar. Y en aquella oportunidad ya hablábamos de todos estos temas, ¿no?, y de la preocupación. No voy a pedir que repasen la nota porque fue hace mucho. Y ya me veo diferente, me parece. Hoy te quiero comentar, Marcelo, que es el programa número 350. Así que es un gusto que estés aquí. Bueno, me llevaré una botella de vino. Te regalo. Te regalo. Bueno, vamos a una pausa y te invito a que sigamos conversando sobre todo lo que hace a la otra etapa económica y de actividad que tiene el Shopping Terminal, que es justamente la parte de retail. Así que vamos a una pausa y enseguida regresamos. Con mucho gusto. Continuamos en Empresarios de Acá. El diálogo es con Marcelo Lombardi, que es gerente general de Terminal Shopping Tres Cruces. Y allí, bueno, es interesante hablar de un poco cómo viene el mercado de retail. Pero antes, sin duda, que ha sido noticia en los últimos tiempos, la atracción, ¿no?, por parte de marcas muy top, muy reconocidas a nivel mundial, de llegar a Uruguay. Aún así, cuando muchas veces aquí el empresario, en el lugar donde estás tú, también, bueno, siempre marca la cancha como que, bueno, sí, somos un mercado chico, eso es una realidad. Pero un poco allí, ¿cómo es la combinación, ¿no?, de marcas atractivas de primer nivel de llegar a Uruguay y a este mercado?
Es mercado chico, es cierto, pero en términos internacionales, tal vez para una marca cuando desembarca no piensa en centenas de locales, porque el mercado no da, pero sí para, en algunos casos, algunas decenas de locales, y para eso sí el mercado da. Y en muchos casos, cuando uno mira un parámetro, o ellos miran un parámetro de referencia, que es la venta por metro cuadrado, Uruguay rankea muy bien y eso lo hace atractivo. Pero hay, creo que, dos factores que contribuyen a eso, que es estabilidad jurídica. Uno se da cuenta la importancia que tiene la estabilidad jurídica, el mantenimiento de las reglas de juego. Esto es, buena parte de estas cosas son importadas, y que no haya un cambio en esa regla de juego en el régimen de importación es clave para estas empresas. Y también la estabilidad económica. Esto es, más allá de que uno podría decir, la inflación me gustaría que en vez de estar en el 8% esté en niveles más bajos, sí es cierto, pero hay una estabilidad macroeconómica que es destacable y que se ha mantenido en el tiempo, es sostenible en el tiempo independientemente de los gobiernos que pasan. Hay ese juego de factores que no es común. Un sistema democrático republicano en funcionamiento, mantenimiento de reglas de juego, régimen jurídico estable, todas esas cosas también contribuyen al momento de la toma de decisiones. Y también un mercado pequeño, pero que brinda posibilidades y rentabilidad asociada. También el tema obviamente de ingresos, ¿no? De a veces poder acceder a estos productos, ¿no? ¿Ven que hay un mercado creciente en ese sentido? Sí, claro. Si nosotros vemos qué es lo dable esperar para lo que resta de este año, es una alineación de variables, que es el ingreso de los hogares. El ingreso de los hogares como fundamento del consumo privado, como fundamento del consumo de las familias, es la principal variable. Y es una variable que se ha mostrado rezagada en los últimos años con respecto al Producto Bruto Interno y que, como decía, es esperable para este año que haya una alineación de ese factor. ¿Qué queremos decir? Es una reducción de los niveles de inflación, una reducción de impuestos, un crecimiento vía Consejo de Salarios razonablemente debería generar un incremento en el ingreso de los hogares, y eso es la principal variable explicativa del crecimiento en el consumo de los hogares, y esa es justamente la actividad que desarrollamos a nivel del retail. Esto es el consumo discrecional, consumo privado discrecional. Hay otros factores que también lo explican: el crédito al consumo de las familias, el tipo de cambio real bilateral con Argentina, que es toda una temática, y también la confianza del consumidor, sobre todo en determinados bienes que son más de carácter durable. Pero el principal que explica es la disponibilidad que tenga la familia para poder gastar, y esa variable es dable esperar que se comporte en forma expansiva este año, y por lo tanto eso se vea reflejado fundamentalmente en ventas, de ventas de retail. Allí, por ejemplo, en lo que tiene que ver con ventas de retail, ¿qué áreas, qué rubros, mejor dicho, son los que representan, digamos, la mayor cantidad de ingresos en los shoppings? Uno tiende a pensar que de repente es vestimenta, pero quizás hay otros que también lideran, no sé. Tal cual. Bien. Indumentaria y calzado si quitas los supermercados, la venta de supermercado es un poquito más del 50%. Indumentaria y calzado es un rubro muy, muy fuerte. Y acá comentar algo: en general es bastante estable las preferencias de consumo de los hogares. En general es bastante estable. Nosotros lo medimos todos los años y vemos a través de la venta agregada determinados comportamientos, que uno no necesariamente entiende cómo funcionan, pero a nivel agregado tenemos un determinado comportamiento y nos parecemos bastante. Y ahí lo que se ve es pocas variaciones a lo largo de los años, pero pre y post pandemia algunas variaciones más curiosas. Algunos rubros ganadores y otros que todavía están rezagados. A ver, algunos rubros ganadores, por ejemplo, y esto marca una tendencia porque todo tiene que ver con más o menos lo mismo: el confort y la experiencia. ¿Qué quiero decir? Es algunos rubros que han tenido ya crecimientos muy por encima de los niveles prepandemia. Deportes. Está claro, la gente sale más, le asigna más importancia al deporte, a su salud, o también el confort, porque se utiliza la indumentaria deportiva como un elemento de confort. El calzado, y el calzado no cualquier calzado, el calzado confortable. El salir a comer, por ejemplo, así como fue uno de los sectores que más sufrió porque no se podía salir a comer, hoy lo que vemos es la gastronomía fuera del hogar ha tenido un impulso muy, muy notorio, y eso se ve justamente en la venta gastronómica, que hoy está por encima de los niveles prepandemia y está bastante por encima, con lo cual ahí se ve también una tendencia en detrimento de otros. La tecnología claramente otro. Claro. Hoy
Esto es, antes capaz que veníamos con un blog. Sí, hoy lo empecé con una tarjetita, sí. Y hoy es ya, sí. Uno se ha digitalizado notablemente y eso también se ve reflejado en el consumo. Y hay otros que, por ejemplo, están todavía rezagados, la indumentaria masculina, la indumentaria femenina, esto es, y esa migración de alguna forma a estar más cómodo en la forma de vestirnos. O sea, yo la verdad que desde el momento que me saqué la corbata no volví nunca más a la corbata. Me imagino, hay varios, hay varios. Sí, y es un poco eso, es la búsqueda del confort, el tipo de tela que uno utiliza, el tipo de calzado que uno utiliza, es estar confortable y eso se ve como cambios que muestran ya algo que no es de carácter transitorio, sino que empieza a ser algo más de carácter permanente. Como decía, unas preferencias de consumo que en general no tiene grandes variaciones de un año a otro, en 3 años se dieron un cierto cambio en esa distribución de consumo. Y así preguntar, no menor, ya lo traíamos al tema de cómo está impactando en el retail el cambio con Argentina, ¿no? Digamos, el atraso cambiario que es inevitable, que algunos uruguayos utilicen la preferencia, obviamente, de comprar más económico. Ahí es muy desparejo, eso es lo que se está viendo, que es muy desparejo porque no todo Argentina está barato. Todo lo que tiene que ver con servicios sí está muy barato, todo lo que tiene un componente de mano de obra local está barato, todo lo que es la confección local está barato, pero las marcas no. Y por lo tanto eso tiene impactos muy directos, por ejemplo, en todas aquellas cosas que Argentina produce. Los supermercados en el litoral, por ejemplo, sí están sufriendo. ¿Por qué? Porque buena parte de lo que venden tiene un correlato del lado argentino con producción local y donde las diferencias cambiarias son muy importantes. Ahora, cuando uno va a una indumentaria, digamos, de una marca, o cuando va a un calzado deportivo de marca, ahí esas diferencias no están y por lo tanto esto que se está viendo también en Montevideo es muy desparejo, algunos sectores como supermercado y como farmacia o tocador afectados y el resto no necesariamente afectados. O sea que es bastante variable y tiene mucho que ver con hablar de productos transables dentro del retail, pero aquello que pueda llegar a ser más transable, porque en definitiva tiene un precio de referencia internacional que está medido en dólares, tiene menores niveles de afectación para el retail local. Y allí yo mencionaba, ¿no?, al principio de la nota que es miembro del equipo de dirección de shoppings instalados en justamente, el litoral. ¿No? ¿Y así cómo afecta esto? Bueno, recientemente se incorporó Minas en diciembre. En diciembre del año pasado, también un poquito hacia el otro extremo del país, por la ruta 8. Pero lo mismo, o sea, uno dice, y sin, digamos, tal vez lo que voy a decir a algunos no les guste, pero esto es muy focalizado. O sea, dentro del propio litoral hay sectores muy afectados donde las caídas son significativas. En significativas me refiero por encima del 30%, y eso es una caída significativa porque implica una situación ya más de crisis, pero muy focalizado en determinados sectores, en determinados rubros. Y esto decía supermercado, claramente, porque buena parte de lo que se vende tiene, pensando en todo lo que tiene producción argentina y donde es más fácil cruzar, todo eso tiene un nivel de afectación bastante importante, pero el resto no, y cuando uno mira el resto, que es buena parte de lo que los shoppings venden, en realidad a nosotros, en virtud de esa mezcla de rubros que tiene un shopping, no hemos tenido ese nivel de afectación tan relevante y por lo pronto estamos en niveles por encima de la situación prepandemia en zonas que están sufriendo de manera muy sectorial esa situación cambiaria, que es realmente, cuando uno lo mira en una perspectiva histórica, récord. O sea, hay que remontarse muchísimas décadas para ver una situación cambiaria con la que estamos viendo hoy, de esa diferencia de tipo de cambio. Allí preguntar, no menor, ¿hay planes para, o se piensa que es posible incorporar algunos otros shoppings en otros departamentos? Digo, acá mencionábamos solo algunos, pero Desde el ámbito del estudio del Ecuador, que es justamente quien ha desarrollado todos estos proyectos y los gestiona actualmente, sí estamos pensando en algunos otros departamentos en las etapas iniciales. Por lo tanto, prefiero de repente no mencionar, pero sí este tipo de formato y muy asociado de repente a una terminal de ómnibus, porque eso es un servicio que es muy valorado en el interior, que genera además un cambio cualitativo en el nivel de servicio, porque es muy notorio cuando hay una introducción de una nueva terminal cómo cambian muchas cosas dentro de la ciudad, y el beneficiado principal es el pasajero que hace uso de ese servicio, y el pasajero en cierta medida en buena parte de estas ciudades es prácticamente toda la comunidad.
Claro. porque lo que hace un ratito mencionaba, la centralidad que tiene Montevideo en muchos aspectos hace de que es común venir a la ciudad por temas administrativos, por temas médicos, por las razones que sea, y tiene un buen sistema de transporte, muy buenas unidades, pero a veces las terminales, que es el lugar donde tiene que subirse o bajarse, no son acordes, y justamente siempre lo pensamos desde esa perspectiva, o sea, de agregarle un valor a la ciudad a través de la inclusión de un servicio que es valorado y que en muchos casos es deficitario en muchas de las ciudades del interior de nuestro país. Y allí, como viene Montevideo, ¿hay espacio para más centros comerciales? ¿Hay zonas que todavía no están explotadas? Montevideo tiene una muy buena cobertura geográfica a nivel de centros comerciales. Si uno lo mira con respecto a lo que sucede en otras ciudades, prácticamente Montevideo y zona metropolitana, uno está a 6-7 minutos de un shopping. O sea, no importa dónde esté, está a esa distancia, con lo cual hay hoy una muy buena cobertura de centros comerciales. Puede plantearse seguramente en algún punto de la ciudad algún otro desarrollo, sí. Tal vez lo que podamos ver en los próximos tiempos es el desarrollo de algún otro tipo de formato más de compra por cercanía y mucho más vinculado a servicios. O sea, vemos que el retail sigue creciendo, que hay perdón, que hay avidez por seguir creciendo, que hay un consumo que también lo acompaña, pero tal vez los formatos son formatos mucho más pequeños, también por la inexistencia o la falta de tierra disponible en zonas geográficas de alto nivel de densidad, y a su vez seguramente mucho más vinculados al consumo por cercanía y no lo que vemos tradicionalmente como lo que sería un centro comercial habitual. ¿Qué sería? ¿Como una galería? No sé si me vino a la mente, o la barra, pero no sé si algo... Algo del estilo, algo más abierto, algo mucho más orientado a servicio, tal vez con mucho menos componente de indumentaria, pero con mucho más componente de servicio, de tener una farmacia, un mini mercado, un lavadero, ese tipo de cosas, y sobre todo que se han generado una serie de centralidades dentro de Montevideo, donde esa preferencia por evitar el traslado cada vez se da más. En este momento estamos en una zona geográfica que está claramente en un altísimo nivel de crecimiento y donde uno ve que junto con el lugar donde la gente vive, atrás de eso vienen determinados servicios asociados. Claro. ¿Por qué? Porque está el consumo ahí y ese consumo es un consumo por cercanía. Por lo tanto, atrás de donde van las preferencias del lugar de residencia de las personas, van otros servicios. Esos servicios pueden llegar a ser oficinas, esos servicios pueden llegar a ser necesidades que son, como decíamos, de solución por cercanía, y por lo tanto es dable esperar un crecimiento en esa dirección. Sí, yo dije, me fui muy al este, lo tengo muy fresquito el este todavía, pero también en Parque Miramar hay algunas opciones así similares. ¿La zona, se puede mencionar algo en qué zona podría ser, digamos, ávida para recibir este tipo de estructura? Es que yo creo que buena parte de Montevideo da para este tipo de desarrollo. Y en los hechos hay varios desarrolladores que en este momento están justamente apuntando y orientando ese desarrollo en esa dirección, que es lo que uno piensa que puede ser el futuro desarrollo del retail, porque, como decíamos, para los formatos tradicionales se requiere una cantidad de población, o sea, de una cierta cuantía y una cierta densidad, y también determinadas ubicaciones que no estén bien atendidas y que exista disponibilidad de tierra. Son un conjunto de factores que hacen que es más difícil de lo que podría ser hace unos años un desarrollo más de este estilo en Montevideo. Creemos que sí, que en el interior hay espacios justamente en determinadas ciudades que tienen una escala lo suficiente como para recibir este tipo de proyectos. En Montevideo es posible, creemos que es posible, pero lo vemos más en los próximos años, el desarrollo por este tipo de formatos. Queremos saber qué va a pasar con el predio de AFET, por ejemplo, si está en carpeta. que es un lugar muy tentador, fundamentalmente porque, bueno, allí hay una zona franca cerca y no se está creando como una especie de polo, ¿no?, interesante de viviendas y del público que también está asistiendo allí, ¿no? Ahí, el que es mano es básicamente el Estado. La Agencia Nacional de Viviendas, el Ministerio de Transporte y la Intendencia de Montevideo tienen que de alguna forma encontrar una solución o un destino. Primero, una solución de carácter jurídico que tiene ese predio y que lleva un buen tiempo, pero después desde un marco
de planificación urbana, porque esto tiene que tener una lógica de desarrollo urbano, de un plan de ordenamiento, pero también un desarrollo urbano, y ahí el gobierno es mano. Con lo cual, no mucho más para decir que es... Pero habrían inversores interesados en esa estructura o en ese barrio, en esa zona. Lo digo como ejemplo, ¿no? No lo sé. Hay que tener presente de que es una zona que tiene un nivel de densidad de población más bien bajo, y que a su vez del otro lado de la Rambla hay agua. Claro. Y en el agua no vive gente. Claro. Con lo cual, tal vez pueda ser... pero también, como decíamos, dentro del marco de lo que las autoridades departamentales y nacionales procuren dar para un desarrollo, porque claro, este tipo de proyectos, este u otros, generan desarrollos, generan nuevas centralidades, generan nueva urbanidad, en una zona que tiene todos los servicios, que claro, es una linda zona para desarrollar, que tiene todos los servicios, que no hay que llevarlos hasta el lugar porque están ahí, pero que hoy tiene niveles de densidad de población relativamente bajos. Claro, ese es un aspecto que en general, digamos, una variable que tienen en cuenta a la hora de instalar un shopping center o un centro comercial. Es clave. ¿Cuánto es? Como decía, este tipo de actividades tienen un componente fuerte de comercio por cercanía. Claro. Tal vez Tres Cruces pueda tener, las que tienen terminales pueden llegar a abarcar una zona geográfica un poquito más larga y más grande, o incluso extra zona, porque el público del interior compra. Pero en general es un negocio de cercanía, y por lo tanto la existencia de habitantes y su capacidad de consumo define mucho la instalación de un proyecto de este estilo. Bien, bueno, vamos a estar atentos a nuevos proyectos, al desempeño del retail, a cómo viene el comercio, el transporte. El diálogo ha sido con Marcelo Lombardi, que es gerente general de Terminal Shopping Tres Cruces. Bueno, muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá, y en otra oportunidad estaremos muy contentos de recibirte. Bueno, muchas gracias, Tatiana, por la invitación.